Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Alil y Esla. Dos nombres que han estado en boca de todos los últimos meses. Una historia que parecía cerrada, ahora vuelve a abrirse con nuevas declaraciones que han dejado a todos con la boca abierta. Según un amigo cercano a ambos, todavía se aman, pero el orgullo no los deja estar juntos. Increíble. Hace pocos días, un amigo en común de Alil Alk y Esla Turkoglu ha revelado detalles que hasta ahora nadie se había atrevido a contar. Esta fuente, que ha decidido mantener el anonimato, asegura que ambos artistas siguen teniendo sentimientos el uno por el otro. Esla no puede dejar de hablar de él cuando estamos en reuniones. Se le nota en los ojos, y Alil, por su parte, evita cualquier tema relacionado con el amor. Eso ya lo dice todo, afirmó la fuente. La relación entre Alil y Esla, que terminó hace ya varios meses, había sido una de las más seguidas por sus fans. Compartieron proyectos importantes y una química que traspasó la pantalla. Aunque ambos decidieron seguir caminos separados, sus seguidores nunca dejaron de creer en una posible reconciliación. Y ahora, con estas nuevas revelaciones, las esperanzas vuelven a encenderse. Una vez, durante una cena, Alil se quedó en silencio mirando una foto antigua de ellos dos. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo, comentó el amigo. Y añadió, Esla tiene mucho carácter, y Alil también. Ambos son muy orgullosos, y eso ha sido su mayor barrera. Los seguidores de ambos artistas han reaccionado con miles de comentarios en redes sociales. Muchos piden una segunda oportunidad para la pareja. Alil y Esla son el uno para el otro. El destino los va a unir otra vez, comentó una fan. Otra escribió, se nota que aún hay amor. Que dejen el orgullo y sigan su corazón. Pero, ¿qué piensan ellos al respecto? Aunque ninguno ha dado declaraciones públicas recientemente sobre su situación sentimental, fuentes cercanas aseguran que ambos siguen en contacto. No frecuentemente, pero lo suficiente como para mantener viva la chispa. A veces se mandan mensajes en fechas importantes. Ninguno lo admite, pero se extrañan, dijo la misma fuente. La última vez que se les vio juntos fue en un evento benéfico, donde mantuvieron la distancia frente a las cámaras. Sin embargo, varios testigos aseguran que en los pasillos intercambiaron sonrisas y miradas cómplices. Fue como si el tiempo se detuviera. Esa conexión que tienen no se ha perdido, aseguró una persona que estuvo presente. La historia de Alil y Esla nos recuerda que el amor verdadero no desaparece fácilmente. Aunque las circunstancias cambien, los sentimientos pueden seguir intactos. Esla me dijo una vez, no puedo odiarlo. A pesar de todo, una parte de mí siempre lo va a querer, reveló el amigo en común. Por su parte, Alil también habría confesado en una conversación privada, no hay día que no piense en ella. Pero el pasado pesa demasiado. Estas confesiones han generado un torbellino de emociones entre sus seguidores. Muchos consideran que este tipo de sentimientos no deben ignorarse. En un mundo donde el amor verdadero es escaso, ¿por qué dejarlo escapar por orgullo? Esa es la pregunta que flota en el aire. Y mientras más personas se suman al debate, más evidente se vuelve que la historia entre Alil y Esla aún no ha llegado a su fin. Según otra fuente del entorno de Esla, la actriz ha estado más introspectiva últimamente. Pasa mucho tiempo escribiendo en su diario personal. A veces llora en silencio cuando escucha cierta canción que Alil le dedicó una vez, contó. Esta misma fuente afirma que Esla aún guarda pequeños recuerdos de su tiempo juntos, una pulsera, una carta doblada y una fotografía en blanco y negro que mantiene en su tocador. Por el lado de Alil, su comportamiento también ha cambiado. Aunque se muestra fuerte y concentrado en sus proyectos, sus compañeros de trabajo notan una cierta melancolía en su mirada. A veces se queda mirando el vacío, como si reviviera un momento del pasado. Es evidente que hay algo que no ha superado, mencionó uno de ellos. Además, un detalle curioso ha captado la atención de los fans más observadores. En su última publicación de Instagram, Alil escribió una frase enigmática, algunas historias no necesitan final. Solo necesitan tiempo. Muchos interpretaron esto como una indirecta a su relación con Esla, generando una ola de especulaciones. Por su parte, Esla también compartió una imagen en la que aparece sola en un muelle, con la descripción, donde comenzó todo.
Los comentarios no se hicieron esperar. Ese es el lugar donde fueron fotografiados juntos por primera vez, escribió una seguidora. Otra comentó, esto ya no es coincidencia, es destino. Mientras tanto, los medios siguen cada movimiento de ambos artistas. Programas de espectáculos, páginas de fans e incluso influencers han comenzado a hablar de una posible reconciliación. Algunos aseguran que ya ha habido un acercamiento en privado, lejos de las cámaras. Hubo una cena reciente, muy discreta, organizada por un amigo en común. Nadie quiso confirmar nada, pero se les vio entrar al mismo restaurante con pocos minutos de diferencia, relató un periodista del entretenimiento. Lo cierto es que ambos siguen siendo muy cuidadosos con su imagen pública. Ninguno ha hecho declaraciones directas, lo que ha alimentado aún más el misterio. Pero en el mundo del espectáculo, a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Están esperando el momento correcto, aseguró un allegado a Alil. No quieren presiones, ni cámaras, ni titulares escandalosos. Si deciden volver, será por amor, no por complacer a nadie. Y mientras tanto, los fans no se detienen. Hashtags como almohadilla vuelve a Lil y Sila y almohadilla amor verdadero se han vuelto tendencia en redes sociales. Cientos de cuentas de admiradores han compartido videos editados con los momentos más memorables de la pareja, acompañados de música melancólica y mensajes emotivos. Si algo nos enseñaron a Lil y Sla es que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser real, escribió una seguidora desde Argentina. Desde Turquía hasta México, España, Brasil y más allá, su historia ha cruzado fronteras y tocado corazones. Además, muchos expertos en lenguaje corporal han analizado sus recientes apariciones. Según ellos, las miradas furtivas, los gestos nerviosos y las sonrisas tímidas entre ambos son señales claras de que todavía hay una fuerte conexión emocional. Cuando dos personas han compartido tanto, es difícil fingir indiferencia. Eso no se puede actuar, explicó una psicóloga invitada a un programa de televisión. Por otro lado, amigos del círculo más íntimo de ambos comentan que esta separación les ha hecho crecer como personas. A veces, el tiempo separados es necesario para entender lo que realmente importa, afirmó una amiga cercana a Sla. Y quizás eso sea precisamente lo que está ocurriendo, una etapa de maduración, de reflexión y de redescubrimiento personal que los prepara para una posible segunda oportunidad. Porque no se trata solo de amor, sino de aprender a amar mejor. Alil, en una entrevista pasada, mencionó algo que hoy cobra un nuevo significado: las mejores historias no siempre tienen un principio feliz, pero pueden tener un final inolvidable. ¿Será esta su forma de decirnos que aún queda mucho por escribir? Mientras tanto, la audiencia espera. Cada gesto, cada publicación, cada palabra es analizada con detalle. El deseo colectivo de verlos juntos de nuevo sigue creciendo, impulsado por la esperanza y la nostalgia. Y así, la historia continúa, como una novela que aún no ha llegado a su capítulo final. Lo que está claro es que Alil y Sla, más allá de la fama, siguen siendo humanos, con sentimientos, miedos y deseos. Y en el fondo, tal vez aún estén buscando el momento adecuado para volver a intentarlo. Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que su historia ya ha dejado una huella imborrable en miles de personas. Porque el verdadero amor, ese que no se olvida, vive en los silencios, en las miradas, y en cada latido que se resiste a decir adiós. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario contándonos qué piensas de esta historia y compartir el video con tus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más noticias del mundo del corazón.